Estamos entonces en este estudio de Primera Corintios. Hoy estamos por ver el problema número 39. Y si recuerdan, hicimos una lista de alrededor de 40 problemas que tenía esta iglesia local. Era una iglesia local y a estas alturas entendemos muy bien la diferencia entre la iglesia, el cuerpo de Cristo, el conjunto de todos los salvos, los creyentes, los redimidos. Eso es el cuerpo de Cristo, la iglesia en términos generales. Pero cuando hablamos de una iglesia local, estamos hablando de un grupo de personas que se reúnen en un lugar en particular y tienen comunión entre ellos. Y ya vimos que en una iglesia local no necesariamente todos los que se reúnen son salvos. No necesariamente todos. Y aún así se sigue llamando iglesia. Pues en la iglesia local que estaba en la región griega de Corinto, había muchos problemas. Y hicimos una lista de alrededor de 40 problemas. Este es el número 39 que vamos a ver hoy. Y el problema se relaciona con el abuso, la descalificación y la insensibilidad de algunos líderes. Abuso y descalificación de parte de la congregación e insensibilidad de parte de algunos líderes. Eso es un problema serio. Pablo dice entre los versículos que vamos a ver hoy, dice, nadie le tenga en poco, nadie lo minimice, nadie lo descalifique, nadie lo haga a un lado, nadie lo discrimine, casi que nadie le haga bullying. Eso estaba ocurriendo ahí, entre hermanos, y quizás algunos ni siquiera eran hermanos, o sea, algunos no eran salvos, pero estaba ocurriendo dentro de una iglesia. No es en un lugar lejano a donde conocen a Cristo o donde conocen el Evangelio, dentro de una iglesia, dentro de hermanos, haciendo este tipo de abuso, descalificación e insensibilidad. Así que Pablo tiene que advertirles muy seriamente a no despreciar a Timoteo. Timoteo, que era un obrero más joven, mucho más joven que Pablo, pero era un obrero, un siervo del Señor, que estaba siendo usado por el Señor para poder dar seguimiento a la labor que Pablo hacía en las diferentes congregaciones de esa región, lo que hoy llamaríamos Grecia, Turquía y el Asia Menor. Eso está, lo que vamos a ver hoy está en 1 Corintios capítulo 16, de los versículos 10 al 14. Y podemos decir, son solo 5 versículos. ¿Qué tanto nos pueden enseñar 5 versículos? Y ya en el epílogo de una carta. Sin embargo, 5 versículos nos pueden enseñar mucho respecto a el corazón pastoral de un pastor como Pablo, un padre espiritual como Pablo, y también de la falta de amor y sensibilidad la falta de afecto de parte de una congregación a quienes estaban viendo por su salud espiritual. Todo eso lo podemos ver en 5 versículos. Y antes de empezar a leer, yo quisiera que oráramos. Señor, te damos gracias porque hemos aprendido mucho a lo largo de esta carta de 1 Corintios. Y vemos, Señor, que los problemas que existían en el siglo I, 20 siglos atrás, son problemas que siguen en la actualidad, que siguen presentándose entre hermanos, en las congregaciones, entre creyentes, entre personas que supuestamente estamos tratando de vivir la vida de acuerdo al Evangelio, donde el amor, el afecto entrañable entre hermanos es central. Señor, perdónanos, porque pareciera que en 20 siglos tu iglesia local no ha aprendido mucho. Pero nosotros que estamos ahorita estudiando esta carta y viendo cómo un padre espiritual como Pablo aborda cada uno de estos problemas, ayúdanos, Señor, a aprender, a no tener que vivir cada una de estas situaciones
entre nosotros, entre los creyentes y en nuestra propia conducta, sino que aprender de la experiencia de otros para no caer nosotros en esa situación. Ayúdanos a tener un corazón humilde y reconocer cuando dentro de nosotros está ya la raíz de algunos problemas o nosotros mismos somos la causa de algunos de estos problemas para parar y enmendar. Es algo muy bueno, Señor, y tú te gozas cuando alguien desaprende algo que aprendió mal respecto a la comprensión de tu palabra y lo reaprende como debe ser. Hay gozo en los cielos cuando alguien hace eso, porque a eso se le llama madurar, crecer espiritualmente. Y es lo que todos deseamos, crecer espiritualmente y madurar y dejar de ser niños, niños peleoneros en estas congregaciones, Señor, que tú has permitido que existan en nuestras comunidades. Te bendecimos, Señor, y te alabamos y te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Así que 1 Corintios 16:10 en adelante empieza. Si llega Timoteo, ved que esté con vosotros sin temor, pues él hace la obra del Señor como yo también. Por tanto, nadie lo desprecie. Más bien, enviadlo en paz para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. En cuanto a nuestro hermano Apolos, mucho lo animé a que fuera a vosotros con los hermanos, pero de ninguna manera tuvo el deseo de ir ahora. Sin embargo, irá cuando tenga oportunidad. Estad alerta, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Cuál es el contexto ya a estas alturas de la carta? Recordemos que Pablo estaba en Éfeso, no estaba en Corinto. Pablo se había enterado de la situación en Corinto por el informe que le habían llevado algunos hermanos de esa congregación, quienes le habían contado toda la cantidad de problemas que había ahí. Pero Pablo estaba en Éfeso y no quería moverse y no podía moverse de esa ciudad de Éfeso porque se le había abierto una gran oportunidad para servir, para enseñar, para solidificar las diferentes congregaciones que se habían abierto en Éfeso y en los alrededores de Éfeso. Así que Pablo advierte en esta carta que más o menos le llevará todavía 6 meses, si no más, llegar personalmente al área donde está la iglesia de Corinto. 6 meses es mucho tiempo, es bastante tiempo. Así que Pablo sabe que, por supuesto, sabe que no es suficiente una carta para corregir todos los problemas y para resolver a distancia todos los problemas. Y aunque en esta carta ha abordado toda la problemática o la gran mayoría de los problemas que había en la iglesia local de Corinto, él sabe que no es suficiente. No es suficiente. Hay que estar presente físicamente para resolver. Así que él sabía que se necesitaba urgentemente de líderes, de personas, de pastores maduros que llegaran ahí a la iglesia de Corinto. Él sabía que él no podía hacer. Él iba a tardar 6 meses, si no más, en poder llegar. Y mientras tanto, ¿qué? Probablemente los problemas seguirían avanzando, seguirían complicándose. Y por eso él adelanta esta carta y luego en estos versículos que vamos a ver, se nota cómo él es diligente para buscar. Pero no cualquier líder puede ir a esta región de Corinto. No hay muchos líderes que sean reconocidos por estos hermanos de Corinto. Y como son hermanos orgullosos y hasta cierto punto difíciles de gobernar o difíciles de guiar o difíciles de encauzar nuevamente, necesitaba mandar a alguien que fuera muy reconocido por ellos. Pablo lo vamos a ver aquí, trata, pero en vano, que Apolos
tenga la voluntad, quiera visitar Corinto y pueda poner orden. Apolos era reconocido, ya lo vimos en la misma carta de 1 Corintios. Apolos, Pedro, Pablo, Cristo eran los reconocidos por estos hermanos. Pablo no podía ir, Cristo ya no estaba entre nosotros en ese momento. Entonces solo quedaba Pedro y Apolos, pero Pedro estaba trabajando en Jerusalén, muy ocupado con la iglesia allá. Entonces, la opción que le queda a Pablo, la opción más inmediata, es enviar a uno de sus discípulos más queridos, discípulos que han sido capacitados y entrenados por él. Pero Pablo conoce bien a esta congregación. Pablo sabe perfectamente bien lo que le espera, sea quien sea que sea enviado a Corinto, lo que le espera. Así que Pablo les hace una seria advertencia a estos hermanos. Él mismo había sido maltratado. Él mismo había sido menospreciado y llevado a angustia cuando estuvo sirviendo con ellos. Así que ese es el contexto. Conciencia de una problemática, conciencia de la urgencia de encontrar una solución, imposibilidad de moverse a esa región para resolver personalmente. Entonces, el contexto de estos 5 versículos es búsqueda de quién me puede ayudar, quién se puede adelantar para que cuando yo llegue ya algo esté avanzado en la solución. Ese es el contexto de estos 5 versículos. Y entonces empieza en el versículo 10 y dice, si llega Timoteo, ved que esté con vosotros sin temor. No hay ninguna razón para hacer advertencia de que esté Timoteo sin temor en medio de los corintios, si no fuera porque Pablo sabe que es lo primero que va a sentir Timoteo cuando esté con ellos. Temor, temor. Lo van a molestar, lo van a atacar, lo van a hacer sentir incómodo. Si llega Timoteo, que esté sin temor, Pablo sabe que Timoteo puede ser de mucha bendición y ha sido de bendición en otros lugares. De hecho, ese era el trabajo de Timoteo. Era un trabajo como itinerante y él andaba visitando de iglesia en iglesia todas las iglesias, los pueblos, las ciudades donde Pablo había establecido una iglesia. Luego llegaba Timoteo a visitar, a consolidar, a seguir enseñando, a seguir discipulando, a servir de solucionador de conflictos. Así que Timoteo había demostrado ser muy útil. Y no solo Timoteo, Tito también tenía esa función de ser enviado o anticipado a alguna región o dejado después de visitar una región para consolidar. Pablo sabe lo que le espera. Miremos en 1 Timoteo 4:12. Pablo trabaja de los dos lados. Trabaja a Timoteo para también resolver el conflicto que tiene Timoteo, a veces de minimizarse él mismo, de hacerse de menos, o cuando lo presiona, reconocer que los otros tienen razón y que él realmente no vale mucho. Pablo tiene que trabajar con él en ese sentido. Y muchas veces eso también sucede con nosotros. Nos sentimos que no valemos, que no tenemos tanta experiencia como tal pastor o como tal otro predicador, que no vemos tanto como él, pero en el Señor somos fuertes. Así que tenemos que tomar valor del Espíritu Santo que mora en nosotros, sobreponernos a ese temor y hacer el trabajo que el Señor quiere, no minimizándonos. Y Pablo le dice a Timoteo, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Que nadie, no te dejes, no permitas que menosprecien tu trabajo en el Señor porque eres más joven que ellos. Eso sí, da ejemplo en todo sentido, en lo que dices y en lo que haces. Y Pablo en 1 Corintios 4, al inicio de esta carta, del 11 al 13, dice,
Él da testimonio de lo que a él le ha tocado vivir dentro de esa congregación mientras les enseñaba y los discipulaba. Pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando nos difaman, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la escoria del mundo, el desecho de todo. Miren hasta qué punto le había tocado a Pablo sufrir tribulación. Así que él era un líder mucho más, de más temple, de más carácter, y aún así lo llevaban al límite. No digamos a alguien con menos experiencia y más juventud como Timoteo. Entonces Pablo les advierte, miren, va a llegar. Cuando llegue, no lo traten así. No lo hagan sentir así. Pues él, Timoteo, hace la obra del Señor como yo también. Él puede ayudarles. Él puede aconsejarlos. Él puede guiarlos. Permítanle hacerlo. Esto nos enseña mucho acerca de la actitud de muchos creyentes en las iglesias locales. Yo creo que el pastor venga, que el pastor sea el que ore por mí, que el pastor sea el que me dé el consejo. Pero tal vez hay hermanos con experiencia, parejas con experiencia, con buen testimonio, que bien pueden apoyar al pastor. Pero no, yo quiero que sea el pastor. Yo quiero que sea el pastor. Eso es inmadurez de parte de una congregación. Eso estaba sucediendo también. Querían a Apolos, querían a Pablo, a Pedro. Timoteo. ¿Quién es Timoteo? Pablo les advierte, él les puede ayudar. Él puede ayudarlos a resolver conflictos, a enseñarles doctrina, a ser un mediador. Y en 1 Corintios 4:17, él les anticipa desde el inicio de la carta, por esta razón, por toda la conflictividad que hay entre ustedes, por esta razón os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, y él os recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como enseño en todas partes, en cada iglesia. Él va a reforzar lo que ya parece que se les está olvidando. Él los va a ayudar a resolver una buena parte, porque no todo recaía, no toda la responsabilidad recaía en el que llegara a ayudarlos, como sucede también en la actualidad. Una persona puede ser problemática o un grupo puede ser problemático, se puede enviar a alguien muy talentoso, muy capaz, muy maduro a un grupo así y sin embargo no lograr resolver. ¿Por qué? Porque el grupo que está haciendo conflicto, en primer lugar, no reconoce que ellos son el problema y al no reconocer, no empieza la solución. Así que eso lo sabe Pablo muy bien. Sabe que no va a resolver todo Timoteo. Por eso él tomó tiempo para escribir una carta larga para redarguirlos, para exhortarlos, confrontarlos con su pecado, para que reconozcan que lo que están haciendo es pecado. No tiene otro nombre, es pecado. Y eso tiene que cambiar. Y quienes tienen que decidir cambiar son los que están haciendo problema. Primera Timoteo 1:5-7 dice, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro. Ahí Pablo está hablando de él y de Timoteo, como un testimonio común de los dos. Nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera, pues algunos desviándose de estas cosas se han apartado hacia una vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Ahí está hablando de Timoteo acerca de un tipo de personas que se creen la gran cosa cuando realmente en el Señor no son nada. Dicen mucho, pero hacen poco. Dicen saber, pero su práctica demuestra que no saben nada.
Eso estaba pasando con los hermanos de Corinto. Y por eso Pablo manda a alguien con experiencia en trabajos de ese tipo. No tiene la reputación de Apolos, de Pedro y de Pablo, pero sabe hacer el trabajo. Él hace la obra del Señor como también yo la hago. Así que dice el siguiente versículo, por tanto, nadie lo desprecie, más bien enviadlo en paz. No le hagan a él lo mismo que me hicieron a mí. Y Pablo advierte en el capítulo 4, después de que dice que les va a enviar a Timoteo, dice, y algunos se han vuelto arrogantes. ¿Algunos de quiénes? De los hermanos de esa iglesia local, de esa congregación. Algunos creyentes se han vuelto arrogantes, como si yo no hubiera de ir a vosotros, como que si nunca más me van a ver cara a cara. Así se están volviendo arrogantes. Pero iré a vosotros. Si el Señor quiere, y conoceré no las palabras que me llegan hasta acá, donde estoy, en Éfeso. No, no voy a conocer las palabras, sino su poder. A ver si actúan de la misma manera en que tanto hablan. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Y Pablo está diciendo, ustedes no corrigen. Les voy a mandar a Timoteo. Él va a hacer todo lo posible. Pero si ustedes no quieren cambiar, ustedes no quieren enmendar, se las van a ver conmigo. Y entonces cuando llegue personalmente, van a ver quién realmente tiene poder. Ustedes que hablan mucho, pero no viven el Evangelio. O yo que vivo el Evangelio y que estoy enseñando la palabra de Dios enviado específicamente a hacer eso entre ustedes. ¿Con vara o con amor? Decidan ustedes, escojan ustedes. Yo les doy la oportunidad de hacerlo en una forma más suave, pero si no, lo haremos en una forma más dura. Y luego dice, enviadlo en paz. Después de que Él cumpla su labor entre ustedes, enviadlo en paz. Y eso es, permítanle cumplir a cabalidad la misión para la que Él ha sido enviado a Corinto. Permítanle cumplirla. Colaboren, sean dóciles. Y luego, enviarlo es como encaminarlo, ya vimos ese concepto. Es denle todo lo que Él necesita para pagar su viaje, su comida, su alojamiento, mientras sale de Corinto y finalmente logra llegar a donde estoy yo, aquí en Éfeso, después de haber cumplido su misión. Denle todo lo que Él necesita. No solo no lo angustien, sino que Él salga de ahí bendecido, sin estar pensando, ¿cómo voy a pagar el pasaje de barco? Y no puedo, me tengo que ir a pie entonces desde aquí hasta Éfeso porque no tengo cómo pagar y cómo voy a comer. No, 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 que Él salga tranquilo, que Él no vaya angustiado por eso. Si quieren ustedes mismos, paguen el pasaje en barco, denle sus viáticos, denle cosas para que Él no pase penas, que cumpla su misión, que esté en paz con ustedes, que ayude a resolver y luego venga a donde yo estoy. Eso espero yo de ustedes. Y eso nos dice a nosotros también Pablo. Sean sensibles con el que está haciendo un trabajo para su bien, para el que está sirviendo al Señor para su bienestar. Sean sensibles, sean amables, ayúdenlo, apóyenlo. No lo dejen solo, no lo hagan sentir angustia o temor. Ayúdenlo, que su corazón sea así. Eso nos enseña también a nosotros. No podemos decir, eso lo enseñó a una iglesia hace 20 siglos, pero no aplica a mí. Todo lo contrario, perfectamente aplica a mí todos los días. ¿Qué dice entonces el versículo 12? En cuanto a nuestro hermano Apolos, y ahí sí ya menciona un nombre que ellos conocen muy bien, de alta reputación. Ha estado con ellos, ha predicado ahí, y muchos se declaraban seguidores de él,
discípulos de Apolos en contra de los discípulos de Pablo o de los discípulos de Pedro, creando bandos que ni Apolos, ni Pedro, ni Pablo estaban promocionando entre ellos. Eran las mismas ovejas las que estaban haciendo el lío, el problema, creando bandos. Entonces Pablo, pensando en un líder reconocido, con reputación, con experiencia, para confrontar la problemática de Corinto, piensa en Apolos. En cuanto a nuestro hermano Apolos, un siervo del Señor muy reconocido, un líder experimentado, un apologista. Apologista es el creyente, el salvo, que se ha dedicado a estudiar a fondo las doctrinas y también analiza las doctrinas falsas que se quieren introducir o las filosofías falsas que se tratan de enseñar como que fueran verdaderas. Y el apologista lo que hace es confrontar a esa falsedad con la verdad y hacer más evidente qué es la verdad y qué es mentira. Pues eso tenía en mucho Apolos, era un apologista. En Hechos 18:24 dice: Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las escrituras. Poderoso en las escrituras. Y en el mismo Hechos, capítulo 18, se da un ejemplo de lo útil, de lo valioso que fue Apolos en la región de Acaya, que incluye lugares cercanos a Corinto. Él fue muy valioso antes. Ahí dice, cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Y cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, porque refutaba, eso quiere decir, se enfrentaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Y qué decían los judíos? Sí, Jesús fue un buen maestro, sí, él fue un predicador, fue un discípulo de Juan el Bautista, pero no le concedían a Jesús que fuera el Mesías, el Cristo. ¿Quién había dado la pelea frente a los judíos para demostrarle con la escritura Cristo, que Jesús era el Cristo? Apolos. Así que él ya había demostrado valor, capacidad. Y Pablo piensa en él. Él es la persona ideal. Le reconocen autoridad, los conoce, a muchos los conoce por nombre. Si yo le doy la lista de estos 40 problemas, él podrá ver caso por caso ahí en Corinto e ir resolviendo. Él es la persona idónea, es la persona ideal. Así que le voy a hablar al hermano Apolos. Yo no puedo ir, yo sé que me faltan 6 meses para poder estar ahí, pero él de repente sí puede ir y ayudarme, porque me duele en el corazón ver lo que está pasando. Y dice en el resto del versículo 12, mucho lo animé. Quiere decir que tuvo tiempo para hablar con él, para explicarle la situación, explicarle los problemas, la importancia estratégica de esa iglesia local en Corinto, para divulgar el evangelio a todo el mundo por medio de los visitantes que llegaban al puerto, que se quedaban hospedados ahí por tiempo. Mucho lo animé a que fuera a vosotros con los hermanos. Pero ¿saben una cosa? Dice este versículo. De ninguna manera tuvo el deseo de ir ahora. Ningún argumento, ninguna razón, ninguna explicación de la necesidad de empezar a resolver los problemas allá lo conmovió, movió su voluntad para ir. De ninguna manera tuvo el deseo de ir ahora. Y eso es muy triste. Eso es muy triste porque también se da en la actualidad. Cuando un líder que es capaz no se conmueve acerca de una necesidad que hay en algún grupo, en alguna región, en alguna ciudad, en alguna iglesia local, no se conmueve para
para empezar a usar sus talentos, sus capacidades para resolver, para ayudar, se comporta como se comportó Apolos acá. De ninguna manera tuvo el deseo. Pablo era el padre espiritual de esa iglesia de Corinto. Pablo, como papá espiritual, sabía la gravedad y la urgencia de encontrar soluciones. Pero Pablo, por supuesto, él no es omnipresente. Si Pablo fuera omnipresente, podía estar a la vez en Éfeso, a la vez en Acaya, a la vez en Macedonia, a la vez en Corinto. Pero Pablo no era omnipresente. Él podía estar en un lugar a la vez. Tenía que apoyarse en otros. Pero esta vez Apolos le quedó mal. Por más que lo trató de convencer, no quiso. Segunda Corintios 11, 28, 29 y 31 dice, además de tales cosas externas, está sobre mí la presión. Y aquí es lo que creo que vean es los sufrimientos de un líder que verdaderamente ama a una congregación, aunque ésta sea problemática. Ama. Ese es el tipo de amor que solo puede sentir un padre o una madre por sus hijos. Aunque los hijos sean lo que sean, los aman. Eso es lo que Pablo sentía. Dice, además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿O a quién le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Eso es empatía. Lo que les pasa a ustedes, yo siento como que me estuviera pasando a mí. La dificultad que ustedes están atravesando es como que yo la estuviera atravesando. Y los problemas en que ustedes se están metiendo es como que yo estuviera metido en esos problemas. Los amo. Quisiera que salieran de ahí. Quisiera que fueran más sensatos. Sufro por ustedes, pero estoy lejos. Dice, el Dios y Padre del Señor Jesús, el cual es bendito para siempre, sabe que no miento, que soy sincero con lo que les estoy diciendo. Yo sufro con ustedes, tengo empatía por ustedes, los amo porque yo soy su padre espiritual. Otros, como dijo también Pablo, otros pueden llegar ahí, pueden predicarles y pueden llegar por temporadas, pero padre espiritual, ¿quién sembró la semilla en esa congregación? ¿Quién llegó por primera vez? ¿Quién abrió brecha? ¿Quién abrió camino por primera vez? Fui yo. Y eso nadie me va a quitar ese privilegio de ser el padre espiritual de ustedes. Así que si otros, como pueden ver ustedes en Apolos, no se conmueven por su necesidad, yo sí me conmuevo. Yo sí me conmuevo. Y sí estoy consciente. Y sí quisiera que empezaran a resolverse las cosas ya. De ninguna manera tuvo deseo. Esto realmente es bien triste. Es bien triste. Podía haber sido de gran ayuda mientras Pablo llegaba. Estaba sobrecalificado, estaba muy bien calificado para la tarea, pero le faltaba voluntad. La voluntad es capaz de destruir la mejor preparación, la mejor capacidad, el mejor currículum. ¿De qué sirve todo eso si no hay voluntad, no hay amor? Y eso vamos a ver cómo cierra el estudio de hoy. Todo lo que yo puedo ser, pero si le quito el factor del amor que me hace mover mi voluntad para actuar, me deja a mí, aunque tengo un gran currículum, una gran reputación, me deja en un valor de nada. ¿Qué diferencia es con Tito y Timoteo? Segunda Corintios 8, 16, 17 dice, pero gracias a Dios que pone la misma solicitud por vosotros en el corazón de Tito. Está hablando también de otra persona, aparte de Timoteo, que iba a ser enviado después.
Está hablando en 2 Corintios, no en 1 Corintios, en 2 Corintios 8, 16, 17. Gracias a Dios que pone la misma solicitud, el mismo deseo, la misma ánimo por vosotros en el corazón, así como lo pone en el mío, lo pone en el corazón de Tito. Pues él no solo aceptó nuestro ruego como el que se hizo con Apolos, Tito sí lo aceptó, sino que siendo de por sí muy diligente, ha ido a vosotros por su propia voluntad. ¿Qué no hubiera querido Pablo que esa actitud hubiera estado en Apolos? Pero la encontró en muchachos más jóvenes, no en el gran y famoso Apolos. Lo encontró en Tito, en Timoteo. Y eso es algo que también nos enseña. Muchas veces, creyentes más jóvenes que nosotros, que nos consideramos viejos y ya con experiencia, con conocimiento, muchos creyentes mucho más jóvenes viven una vida espiritual más recta, son más sensibles a la necesidad que nosotros. Y de eso debemos aprender. Tito, ejemplo de voluntad, de diligencia. Y Timoteo, en 2 Timoteo 3:10 dice, pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósitos, fe, paciencia, amor, perseverancia. Contigo, Timoteo, hacemos clic. Como que estamos en la misma sintonía, pensando lo mismo, queriendo lo mismo, deseando lo mismo, amando lo mismo. Y eso me agrada tanto. Y por eso es que Pablo se apoyó tanto en estos dos personajes, Timoteo y Tito, porque realmente con ellos sí podía contar. Con ellos sí podía contar. Con los de más reputación y más viejos, no necesariamente podía contar Pablo. Pero con estos muchachos más jóvenes sí podía contar. ¿Cuántos en nuestras familias son mucho más jóvenes que nosotros y nos modelan lo que es la vida cristiana? Y sin embargo, los despreciamos porque son más jóvenes. ¿Qué sabe? ¿Qué experiencia tiene? Pero jovencitos en nuestras propias familias, en nuestras propias congregaciones, modelan mejor a Cristo que lo que hacemos nosotros más viejos. Aprendamos. Por eso están estos versículos. Y son pocos, son solo 5 versículos, pero miren cuánto nos enseñan. Ya para terminar estos versículos dice Pablo, estad alerta, permaneced firmes en la fe. Le está diciendo lo contrario a lo que habían estado haciendo. Ya dejen de tanto problema, déjense de tanta inmadurez. Estén alerta, permanezcan firmes en la fe con todo lo que han aprendido. No se duerman en sus laureles, no se crean la gran cosa. Eso es lo que está diciendo Pablo, no se crean la gran cosa. Porque por creerse la gran cosa, por inflarse tanto, es que la situación ha llegado a donde está. 1 Corintios 10:12 dice, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. El que se cree la gran cosa está a un paso de caer. Está a un paso de caer. Antes del quebrantamiento es la altivez. Dice la misma Biblia. Justo antes de la caída está la gran inflada que uno se da. Cuando uno se cree la gran cosa, está a un paso de caer. Y Pablo les advierte a los hermanos de Corinto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. ¿En dónde dijo eso? En esta misma carta. Párrafos antes, en el capítulo 10, versículo 12. Ustedes creen estar firmes, creen saber tanto, se creen tan orgullosos, tan buena congregación, tan bendecida por Dios, están a un paso de caer. Permanezcan firmes en la fe. Los problemas que ustedes tienen no son insuperables, se pueden resolver.
Y vencer esos problemas es posible, pero se necesita no solo de su voluntad personal, sino se necesita también de la ayuda del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo mora en sus corazones, permítanle que Él los ayude. Sean conscientes de que el problema empieza con ustedes mismos. 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los seres humanos, a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Todos los problemas que ustedes tienen, sean morales, sexuales, de relación, de ira, de conflictos, de herejías, todo, no es un problema que los pueda superar en cuanto a la capacidad de resolverlo, pero déjense ayudar. Déjense ayudar por el Espíritu Santo como eran ustedes. Tomen los pasos ustedes para reconocer su propio problema y permitan que hermanos como Timoteo, que va a llegar con ustedes, empiecen a resolver. Portaos varonilmente. Sed fuertes. Y cuando él habla de varonilmente, está hablando de alguien que ya no es un niño, que ya no es débil, que ya no es inmaduro, que ya no es ingenuo, que todo lo cree, que no se puede defender. Cuando él habla de portarse varonilmente, él está pensando en hombres. En esa época, un muchacho de 20 años podía ya empuñar un arma, una espada, ponerse un traje e ir a la batalla y pelear ferozmente por una causa. Él está hablando así. Sean ustedes como esos muchachos fuertes y capaces de pelear en una batalla. Sean hombres. Compórtense como hombres. Fuertes, maduros, preparados. No como niños débiles, inmaduros, ingenuos. Ya no. Pórtense varonilmente. Y es que Pablo está en estos versículos cerrando la carta. Él sabe que esa carta se va a ir allá y él desea que esa carta tenga efecto cuando sea leído en público, en medio de la congregación en Corinto, que tenga un efecto, que persuada, que ayude a cambiar lo que está mal. Entonces, esto es como una terapia de shock. Pórtense como hombres, varoniles, fuertes, maduros, preparados. En el capítulo 14-20 dice, hermanos, no seáis niños en la manera de pensar. Más bien, si quieren ser niños en algo, sean niños en la malicia, ingenuos en la malicia. Pero en la manera de pensar, sed maduros. Sed maduros, sean varoniles. En Efesios 6:13, que es una carta escrita para la congregación en la que estaba Pablo en ese momento, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, todo el equipamiento que Dios les ha dado, tómenlo y pónganselo para que podáis resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estar firmes. La misma frase que usa aquí, sed fuertes, estad firmes, portaos varonilmente. Tienen los recursos para hacerlo, lo tienen. Dios los ha equipado, pero ustedes tienen que tomar la decisión de poderse poner toda la armadura sin olvidar ningún elemento. Veracidad, integridad, voluntad, conocimiento, seguridad. Todos son elementos de la armadura que nos hacen fuertes para pelear la buena batalla. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual fuisteis llamados. Recomendaciones de Pablo a Timoteo, su discípulo, su colaborador incondicional. Timoteo. Pelea duro. Esta cosa no va a ser fácil. Ser
creyente en el medio del mundo no es fácil. Vamos a tener conflicto, vamos a tener aflicción, porque nosotros, la agenda que nosotros manejamos es la agenda de Cristo, y el mundo no maneja la agenda de Cristo. Por muy empatía que queramos sentir nosotros por el mundo, debemos sentirla por los pecadores, pero no por el pecado ni por la agenda que ellos manejan. Vamos en direcciones contrarias. Estamos en conflicto con su agenda, con el gobierno de este mundo. Y no estoy hablando con los gobernantes, estoy hablando con el gobernador de este mundo, con Satanás. Estamos en conflicto permanente. El versículo 14 dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todo lo que hagan, todo lo que digan, todo lo que piensen, todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Por qué tiene que recordarle esto ya al cierre de la carta Pablo a los hermanos? Porque estaban haciendo todo lo contrario. Con amor. El ingrediente clave de todo esto está quedando fuera. Si realmente quieren destacar, como parece que quieren ustedes destacar entre todas las iglesias, la iglesia de Corinto es la mejor, mi congregación, mi denominación, mi ciudad, mi pueblo, mi aldea es la mejor. Quieren realmente destacarse. Introduzcan el amor en todo lo que hacen y entonces sí van a destacar. Pero mientras no incluyan el amor en absolutamente todo lo que hagan, sea religión, denominación, iglesia local, lo que quieran llamarle, jamás va a destacar. Si no se vive el evangelio como Cristo dijo que debía vivirse, centrado en el amor y en la justicia que Él enseña, no vamos a destacar. ¿Qué tenían estos hermanos de la iglesia de Corinto? Y muchas congregaciones se precian de tenerlos. Muchas denominaciones se precian de tenerlo. ¿Qué tenían estos hermanos de Corinto? Dones del Espíritu Santo abundantes y sorprendentes, pero sin amor, esos dones abundantes y sorprendentes eran igual que nada. Nada. Gran conocimiento y gran reputación, grandes teólogos, pero sin amor es exactamente igual que nada. Milagros extraordinarios, pero sin amor igual que nada. Filantropía admirable, yo soy capaz de darle y darle a los necesitados, a los pobres, ayudar, proveer. Una filantropía admirable e inigualable, pero si no tiene amor es exactamente igual que nada. Estamos hablando nada para quién, para Dios. Porque para el que recibe la ayuda, para él hay beneficio. Para el que fue sanado, hay beneficio. Pero estamos hablando de cosas que obran para reputación con Dios. Todo esto que estamos diciendo, una entrega y un sacrificio extremo, pero que no incluye amor, es como nada delante de Dios. Todo lo que hacemos, si no incluye amor, es como nada delante de Dios. Esta frase es fuerte. Todas vuestras cosas sean hechas con amor, porque lo que están haciendo denota que no lo están haciendo con amor. Todo sin amor igual nada. Una ecuación muy simple. Todo con amor igual todo. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Si realmente desean destacar, entonces deben recordar qué enseñó Cristo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y no solo a Dios, a tu prójimo que está a la par tuya, al que sí puedes ver, con el que te puedes relacionar. Y a tu prójimo, trátalo como te tratarías a ti mismo, con amor.
Así como dices amar a Dios, ama a tu prójimo. ¿Qué otra cosa enseñó Cristo? En Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. ¿Qué de complicado hay ahí? Nada. ¿Quiénes vuelven complicado el evangelio? Los cristianos, los evangélicos, los creyentes, los religiosos, son los que vuelven complicado un evangelio que básicamente es sencillo. Ama a Dios, ama a tu prójimo, permite que el Espíritu Santo trabaje en tu corazón y te moldee y que Él vaya corrigiendo todo lo sucio que hay en ti y vas a ser cada día mejor. Evangelio sencillo. Humilde ante Dios, humilde ante la capacidad del Espíritu Santo para mejorar nuestro carácter, nuestro temperamento y corregir y madurar, hacernos madurar. Eso es el Evangelio. No es complicado, es sencillo, pero nos cuesta. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No toda iglesia que hace la gran bulla, que se cree la gran cosa, está haciendo la agenda de Dios. No, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Él es el que va a entrar. No el que dice que actúa en nombre del Señor, sino el que realmente actúa como el Señor dijo que se actuara. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Quien ama como Cristo amó, Él es del Señor. Él tiene entrada grande en los cielos. Ya sabemos muy claramente que este amor no incluye amar lo que el pecador practica. Incluye amar al pecador para llevarlo a los pies del Señor y para que una vez que esté ahí y que haya reconocido su pecado y sea salvo, amor para guiarlo hacia la madurez. Eso es el amor. El que dice que está en la luz, el que dice que es cristiano, el que dice que es religioso, el que dice que pertenece a tal iglesia, el que dice que pertenece a la iglesia de Dios porque pertenece a tal congregación y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas, está perdido. Él en su cabeza puede pensar que él ya es salvo, pero si aborrece a su hermano, y si ese es su patrón constante de vida, aborrecer al hermano y sin sentir remordimiento en su corazón, sin que nada lo redarguya, ese está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano como un patrón de vida está en tinieblas. Nunca fue creyente, nunca fue salvo. ¿Qué conclusión podemos sacar ya para terminar estos 5 versículos? Pablo consideraba a los corintios como sus hijos espirituales. Eso es muy claro, la forma en que aborda, la forma en que quiere resolver, la intencionalidad para buscar una solución, es como la intencionalidad de un padre queriendo ayudar a un hijo que se metió en problemas. Los amaba, a pesar de que sabía que eran imperfectos. Los amaba. Los amaba. Eso incluía, ese amor incluía consolarlos, instruirlos, confrontarlos y disciplinarlos. Todo lo que hace un papá y una mamá con un hijo al que se ama. Lo consuela, lo instruye, lo confronta y lo disciplina. El que no es papá no hace esto. No hace esto. Pablo nunca pensó en esos hermanos como casos perdidos, como creyentes desechados, ya desechables, ya no hay solución con ellos. No, Pablo nunca pensó, a pesar de todos los 39 problemas que ya hemos visto con el de hoy, Pablo nunca pensó en ellos como caso perdido.
De la misma manera, Dios no nos ve a nosotros nunca como un caso perdido. Dios no nos ve así, porque Dios es nuestro Padre y nos ama. Así que si ya somos salvos y aún tenemos conflicto con el pecado, con la inclinación hacia pecar, no somos un caso perdido. Tenemos todavía posibilidad de solución. En Cristo tenemos posibilidad de solución, pero tenemos que ser dóciles, dóciles al Espíritu Santo, a lo que Él nos está diciendo a nuestra conciencia, a nuestro corazón. Y tenemos que tener la voluntad de cambiar. Mientras haya vida, siempre habrá una segunda oportunidad para todos, para todos. Una vez terminada la vida, se acaba la capacidad de tomar decisiones. Pablo, el apóstol Pablo, el padre espiritual de la congregación de Corinto y padre espiritual de muchos de nosotros, se sobrepone al enojo, a la tristeza, a la frustración y nos da una lección de cómo resolver conflictos. Y que resolver conflictos no significa dejar de amar. Ser serios, ser firmes, confrontar no significa dejar de amar. Esa lección nos da. Y a veces nos cuesta, nosotros sentimos que si confrontamos a tal persona que está haciendo gran problema, estamos demostrando que no lo amamos. Al contrario, confrontarlo es parte del amor. La clave para una vida centrada en el Evangelio es el amor. Es el amor. Oremos. Señor, te damos gracias porque Pablo nos da una lección de afecto entrañable, incluso por aquellos en los que quizás podríamos no sentir ya ningún afecto, porque sus acciones, su conducta no permite ser amados fácilmente. No son amables por los demás, porque ellos no dejan. Pero gracias, Señor, porque quedaron estos versículos que nos enseñan cómo alguien, a pesar de su frustración, de su tristeza, de su enojo, por lo que no debería estar ocurriendo entre creyentes, aún así busca resolver, busca animar, busca confrontar para que se resuelva lo que no está haciéndose bien. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos tener ese grado de madurez y seguir amando a nuestros hermanos a pesar de, porque también nosotros hemos sido amados a pesar de. Y cuando juzgamos a los demás y nos volteamos a vernos a nosotros mismos, encontramos que nosotros mismos podríamos ser juzgados por lo mismo y de la misma manera. Y sin embargo, Dios nos ama y nos sigue amando a pesar de todo. Ayúdanos a ser sensibles para cambiar, dóciles al Espíritu Santo cuando Él nos hable, nos redarguya nuestro corazón y que avancemos para que finalmente seamos maduros espiritualmente. Maduros, hombres y mujeres formados con carácter firme para hacer frente a lo que el mundo nos mande, lo que Satanás nos quiera hacer, poder dar la batalla con tu ayuda, Señor. Gracias porque tú eres fiel y estás con nosotros y nunca nos vas a dejar. Como un padre amoroso jamás deja a sus hijos, tú nunca nos dejas. Te bendecimos, Señor. Te alabamos y te damos gracias por todo en el nombre de Cristo. Amén.